porque no me está grabando. Ok. Aquí me apareció la configuración de la aplicación en inglés y como en términos coloquiales ahí quedamos un poquito gringos. Me toca activar nuevamente el aprendizaje del inglés, el curso de inglés, para conocer un poquito más. Bueno, les decía que en el material de apoyo encontramos, les compartí la GTS 45 y les compartí en la ley 1562 del 2012 que habla sobre el Sistema General de Riesgos Laborales. ¿Por qué es pertinente? Es pertinente porque en la aplicación o en el estudio del diligenciamiento de la matriz de riesgos, es fundamental que ustedes tengan conocimiento de toda la normativa que en materia de seguridad y salud en el trabajo se puede aplicar. Entonces, al correo, porque es un archivo que pesa bastante, voy a crear bueno, se las voy a mandar a través de un drive, voy a crear mejor una carpetica, ¿cierto? En el drive, donde voy a colgar ese material que de pronto es pesado y que no quiero compartirles en plataforma para que no se ralentice. Y ahí les voy a compartir el decreto 1072, que es el decreto único reglamentario del sector trabajo. Ese es para nosotros, para el aprendizaje de seguridad y salud en el trabajo, es equivalente a la ISO para las normas ISO, es decir, es de gran relevancia. Como ISO 9000 es fundamental en calidad e ISO 45000 en lo que corresponde a sistema general, perdón, a seguridad y salud en el trabajo, el decreto único reglamentario es prácticamente como nuestra constitución política aquí en Colombia, porque ISO 9000 digamos que es mucho más representativa, tiene mucho más alcance, pero si hablamos a nivel Colombia, el decreto único reglamentario del sector trabajo aplica para todas las personas que elaboran. Y en el capítulo 6, todo el capítulo 6 hace referencia a sistema general, a seguridad y salud en el trabajo, perdón. Entonces, yo se los voy a compartir. ¿Por qué se los voy a compartir ahí? Porque es una norma que tiene alrededor de 400 páginas. Entonces, importante que la conozcamos y que enfaticemos básicamente el capítulo 6. El solo capítulo 6 tiene alrededor de 80 páginas. Entonces, para que ustedes vean como tal la importancia de ese decreto único reglamentario. ¿Ok? Bueno, entonces voy a compartirles. Aquí estoy un poco confundida, no sé por qué me aparece esta configuración. De veras que sí. Entonces, me voy. Me voy. Aquí hay un ejemplo de matriz ya diligenciada y miren precisamente la parte que nosotros estábamos trabajando en el día de ayer. En el modelo de matriz que yo les compartí en el día de ayer aparecía pues, cargos expuestos. Esta, por ejemplo, nada más tiene el número de expuestos. Entonces, la peor consecuencia que se puede presentar es precisamente aquella enfermedad o aquella condición de salud que sea consecuencia de la exposición al riesgo. Entonces, miren, por ejemplo, les voy a compartir este ejemplo para que ustedes tengan una idea. En una actividad, nosotros podemos, miren como en este caso, en una sola actividad nosotros podemos evaluar distintos peligros. Y ni siquiera es una sola actividad, en una sola tarea. Aquí estamos hablando de coser las piezas para unirlas. Ya estamos hablando en otro contexto, por ejemplo, en un proceso de fabricación de ropa. En este caso no sería fabricación de ropa, sería un proceso de producción, ¿cierto? En este caso, ¿cuál sería la tarea? La tarea sería coser las piezas para unirlas. Entonces, miren que aquí, dentro de la clasificación del peligro físico y en la descripción del peligro, hace referencia como tal a ese peligro físico que yo quiero enfatizar. En este caso es el ruido. Entonces, ¿qué tanta incidencia para este cargo tiene el ruido?
¿A qué de pronto o cuáles son de pronto los factores que pueden impactar o que pueden maximizar el riesgo que la máquina que genere precisamente como tal el unir las piezas tenga algún tipo de generación de ruido? ¿Cuáles son los efectos posibles? Bueno, el ruido que te puede generar, miren, hipoacusia, te puede generar, bueno, en este caso, el estrés sí sería quizás probable, porque cuando tú estás sometido a mucho ruido es muy probable de que el organismo también, aparte del riesgo auditivo, también pueda, eh, perdón, experimentar situación de pronto de estrés, de angustia. ¿Ok? ¿Alguien iba a comentar algo? Qué pena. ¿O fue que alguien se le activó el micrófono sin querer? Entonces, en los controles ya nosotros sabemos de que encontramos tres tipos de control. Existen los controles en la fuente, en el medio o en el individuo. Para este caso, como se trata de una máquina, que es la máquina generadora del ruido, y es individual, entonces un control que yo puedo hacer en la fuente, ojo chicos, puede ser el mantenimiento preventivo, ¿cierto? O mantenimiento correctivo, depende. Lo ideal es el preventivo, porque el preventivo me va a permitir a mí evitar que una situación de riesgo se materialice. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo aplica el correctivo? Aplica el correctivo cuando ya hay un daño inminente, que ya el ruido ya de pronto no es controlable, sobrepasa los límites permisibles, entonces ya me toca como tal corregir. Si yo soy la dueña de este proceso, yo trabajo con esta máquina y yo a la máquina le detecto que tiene algún tipo de ruido en su funcionamiento, que te vaya bien, Dios te bendiga. Chao. Si yo verifico de que hay algún tipo de ruido en su funcionamiento, inmediatamente yo debo notificar al supervisor y este a su vez a la persona encargada de hacerle el mantenimiento precisamente a las máquinas. Cuando se trata de este tipo de empresas donde hay diversas fuentes generadoras, como por ejemplo que hay máquinas que cosen, hay máquinas que hacen troquel, hay máquinas que de pronto nada más se utilizan para colocar broches, hay no planchas, sino máquinas para planchar la ropa que son como, ¿cómo les explico? Tienen una forma, parecen como especie de una fotocopiadora, es como una prensa. La prenda se coloca, se, se cierra, se suspende y ahí hace la presión. ¿Ok? No es una plancha es un aparato de un electrodoméstico de uso doméstico. Ya cuando estamos hablando a nivel de confección, obviamente, el tiempo que una persona requiere planchando una pieza es demasiado alto, ¿verdad? Utilizando una plancha, a utilizar de pronto este tipo de planchas industriales, por decirlo así. Entonces, en este orden de ideas, debemos tener, esas empresas deben tener una empresa encargada del mantenimiento de las máquinas, porque no es una, sino son diversas máquinas. Control en la fuente. Aquí yo diría que el control no sería ninguno, sino colocaría la palabra NA. ¿Por qué NA? Porque pues obviamente cada persona hace su trabajo individual en la máquina y yo no puedo establecer un control grupal porque cada máquina ya representaría una fuente generadora de peligro. ¿De acuerdo? ¿Claros ahí? Entonces, el control en el medio es cuando el control aplica a nivel grupal. Es decir, que el mismo control yo puedo aplicar a todas las personas que están desarrollando como tal la tarea. ¿Es claro ahí? Para que vayan aprendiendo un poquito más e identificando lo que corresponde a un control en la fuente cuando no existe, distinto a cuando no aplica. No existe cuando no lo tengo, o sea, cuando la empresa no ha ejecutado ningún tipo de control. Y él no aplica Profe, cuando el control no se eso debe de los aplicar. ¿Perdón?
No entendí mucho el tema del medio. ¿Me puedes explicar otra vez? Bueno, un control en el medio se hace cuando el control aplica a todos los trabajadores el mismo control. Pero en este caso que estoy colocando de ejemplo, si tú tienes tu máquina de coser, el control no sería en el medio, sería en el individuo. ¿De acuerdo? O sería en la máquina, sería en la fuente. Si tu máquina tiene ruido, por ejemplo, María Camila, tu máquina es la que tiene ruido, pero la de tu compañera no tiene ruido, ¿cierto? Entonces, en este caso, el control que se le haría a la máquina sería un mantenimiento de tipo preventivo. Y si ya el ruido ya definitivamente no te deja trabajar, ya sería un mantenimiento de orden que correctivo, porque ya el ruido ya está generando problemas en tu salud. ¿De acuerdo? Entonces, un control en el medio para este caso, cuando estamos hablando de pronto de aparatos unipersonales, no aplicaría. Aplica solamente es en la fuente. ¿Cuándo es un control en el medio, María Camila? Cuando el mismo control aplica para todas las personas en general. Un ejemplo, cuando estábamos ayer hablando un poquito de la parte postural, la pausa activa, si yo coloco la pausa activa a nivel grupal, es decir, coloco un altoparlante y que todas las personas me hagan la pausa a la misma hora, ahí sí estoy aplicando un control en el medio porque el control estaría aplicando para todos en ese mismo horario. ¿Cuándo hago un control en el medio? Cuando yo coloco un extractor, ¿verdad? En la planta, en lugar de un aire acondicionado, porque pues por cuestiones logísticas o por cuestión de infraestructura, pues no puedo colocar un aire por el tema de las máquinas, pero sí puedo colocar varios extractores que van a extraer ese calor, ¿verdad? O sí, ese aire caliente que me van a generar las máquinas y lo va a extraer y va a generar un aire circulante ya un poco más climatizado. Eso sí sería un control en el medio porque no solamente está afectando a una persona, sino a todas. Un control en el medio que puede ser paredes antiacústicas. Eso sí puede ser un control en el medio. Si yo tengo una máquina que me genera mucho ruido, yo voy a colocar paredes antiacústicas para evitar que las personas que están fuera de la planta se vayan a afectar por ese riesgo. Pero ojo, cuando yo estoy hablando de pronto de una computadora y el riesgo solamente me lo va a generar la computadora al trabajador, yo estoy aplicando, sería un control o en la fuente o en el individuo, no en el medio. Para el medio no aplicaría. ¿Por qué? Porque el control lo puedo hacer yo desde la misma máquina generadora de riesgo. En este caso, si yo estoy hablando de una máquina de coser, ¿qué pasa con una máquina de coser? La máquina de coser no todas van a estar generando ruido, pero si esa en específico está generando ruido, yo tengo que aplicar un control que es informar para que le hagan un mantenimiento de qué orden preventivo. ¿Es claro? ¿Es claro ahí? Y en el individuo, obviamente, ¿sí? ¿Sí, María Camila? ¿Te quedó claro? Sí me queda claro, profe. O sea, en pocas palabras, el control en el medio es cuando, Es grupal, por decirlo así, ajá, cuando sí, cuando, por ejemplo, están fallando todas las máquinas, por así decirlo. correcto. Bueno, yo puedo hacer de pronto un control que pueda hacer un mantenimiento preventivo, ¿verdad? Grupal. Pero si solamente es en esa sola máquina, yo estoy haciéndolo solamente específicamente en esa sola máquina. ¿De Ah, acuerdo? Pero más que todo son como controles que apliquen para todas las personas. Si se trata de una sola máquina generadora de ruido, sí. ¿Por qué? Porque ahí estaría afectando a toda la planta, ¿verdad? Pero si de pronto me está afectando a ese solo elemento de manera individual, sería solamente a la fuente, es decir, a esa sola. Ok. Una máquina grande, por ejemplo, una máquina que me haga una función que me procese, que me haga de pronto, utilice yo como tal la pulpa de madera para hacer papel. Eso sí es una máquina que me va a generar bastante ruido y todas las personas que están en la planta se van a afectar. ¿Ok? Listo. Bueno, entonces continúo. Ya con referencia, ¿sí?
Camilo dice que desde las 5 no tiene luz y hasta ahora se puede comunicar. Y Katy tiene problemas para ingresar porque la plataforma le dice que no es la cuenta que tiene. Cierto. La plataforma le dice que no es la Es cuenta. Camilo, es Katy. Hoy como que Teams amaneció con ganas de molestar porque a mí me afectó, me apareció una nueva configuración. Buenos días, instructora. Hola, buenos días. Hola, Katy. Al Ahora fue fin. que pude entrar porque como yo manejo 3 cuentas, le daba a cada una y me reenviaba código y no podía entrar. Yo no sé al fin con qué cuenta lo registré, pero ahora fue que pude entrar. Con la que normalmente la tenía, no. Hoy amaneció loca, no me dejé entrar con eso. Anda. Está loca tú. Tu cuenta. Y a Kevin tiene problemas con el internet. ¿Quién tiene problemas con el internet? A Kevin sí. Ah, ok, listo. No, hoy Tim amaneció como medio loco porque la configuración la tengo en inglés. Yo también tengo una cuenta personal en Outlook y en ocasiones también me genera inconvenientes, pero yo lo que hago es que configuro el correo Sena acá para no tener inconvenientes. Normalmente aquella cuenta no la abro por lo mismo, pero hoy me amaneció así, me amaneció pechichona. Y es que lo raro es que yo la abro desde territorio, entonces no se tiene que presentar. Entonces, bueno, miren, aquí ya nosotros conocemos por tabla. Miren lo chévere que usted nada más ya encuentra como tal en este modelo de matriz. Vamos a encontrar, por lo tanto, el valor, es decir, que usted simplemente va a escoger cuál es el nivel de deficiencia que usted considera que es el que corresponde para este peligro. Por ejemplo, aquí consideraron que el nivel de deficiencia es alto, que es 6, que estamos hablando de ruido, y si no se toman medidas correctivas a futuro, la persona puede presentar problemas de hipoacusia. El nivel de exposición de riesgo es permanente porque si el ruido está todo el tiempo que la persona inicie su jornada laboral, pues obviamente el nivel de exposición va a ser 40. Entonces, miren, un nivel de consecuencia 60 es un nivel, mejor dicho, un nivel súper alto. Y el nivel de riesgo sería 1440, que correspondería a un nivel riesgo 1. No es un riesgo aceptable. En este caso, aquí no es 1 el número de expuestos porque estamos hablando de que es una planta. Vamos a identificar cuántas personas hacen la labor. Porque, ojo, yo puedo tener 50 personas en una planta, pero yo tengo solamente 10 encargadas de lo que es coser. Puedo tener 5 cortadores, puedo tener otras personas en lo que tiene que ver con la parte de acabados finales, puedo tener personas planchando las piezas, puedo tener personas de pronto acá en la planta, en la parte de atención al cliente, es decir, que no cogen una aguja, pero de igual manera son los que están vendiendo y están atendiendo al cliente para hacer la entrega del producto. Entonces, la peor consecuencia que puede generar es la hipoacusia o pérdida de audición. Existencia de requisito legal, claro que sí, aquí no es no, aquí es sí. Sí existe requisito legal. Entonces usted coloca sí. Si tienes de pronto el espacio, puedes colocar o hacer referencia entre paréntesis a la norma que aplicaría para este caso. En este caso, qué norma es como digamos el común denominador de todas? El 1562 del 2012. ¿Por qué el 1562? Porque él te habla del Sistema General de Riesgos Laborales. Y en el Sistema General de Riesgos Laborales, efectivamente, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que usted debe, como empleador, suministrarle a sus trabajadores eh, todo lo que la ley exige en lo que corresponde a requisitos, en lo que corresponde a afiliación. El trabajador por lo menos debe estar afiliado a salud, a pensión, a ARL, ¿cierto? Y también
dependiendo del tipo de empresa, el empleador estará obligado a cancelar aportes para fiscales, como es precisamente el aporte a nuestra institución, al Servicio Nacional de Aprendizaje. Y también es importante de que los trabajadores tengan también un momento de esparción, de recreación, y es las cajas de compensación, como lo es precisamente las diferentes cajas en las que nosotros como trabajadores estamos afiliados. ¿Quién no está obligado a cancelar de pronto para fiscales? Los que tenemos, los que cancelamos planilla, nuestra planilla, los que cancelamos nuestra seguridad social, caso de los contratistas, nosotros no estamos obligados a cancelar la caja de compensación. Es decir, no estamos obligados a cancelar para fiscales porque no somos empresarios, somos trabajadores independientes. También, acuérdense que también existe el ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y toda empresa aporta con un 3% de su nómina a esa institución, que es la que protege y ampara a la niñez desamparada, valga la redundancia. Entonces, ya en lo que corresponde a los diseños, miren chicos, aquí están como tal las medidas de intervención que nosotros vamos a aplicar. Entonces, en este caso, yo diría que el control que se debe realizar es de tipo administrativo. ¿Por qué de tipo administrativo? Porque la máquina no es que esté en mal estado, sino que la máquina, yo colocaría el no aplica porque yo no voy a sustituir, ¿cierto? Colocar no aplica. En este caso no se coloca nada. Usted tiene que colocar precisamente en este caso las inspecciones de seguridad, porque las inspecciones son las que van a determinar que para este tipo de casos la máquina requiere mantenimiento. Si requiere como tal el cambio, usted puede colocar aquí, ¿verdad? Modificar un diseño para eliminar el peligro. Esto puede ser precisamente una medida de intervención de eliminación, es decir, que usted va a cambiar la tecnología, va a cambiar la estructura para poder mejorar el peligro. Quizás la máquina que está utilizando es de tecnología obsoleta y usted va a cambiar el diseño de esa tecnología por una nueva. Entonces, ahí usted puede aplicarlo. Sustitución es cuando usted hace un cambio. Ándale, se me dañó, pero yo voy a seguir utilizando esta misma tecnología, pero en una máquina nueva. Como por ejemplo, usted se le dañó el celular, va a cambiarlo de pronto por uno nuevo. Pero si usted tiene de pronto una tecnología de Android y va a pasar a iPhone, ya ahí es una medida de eliminación porque usted está cambiando como tal de tecnología. Si usted tiene un computador y el computador se le daña y vas a cambiarlo por otro igual de funcional, usted lo que está haciendo es sustituir el equipo. Está ni un martillo, se le daña el martillo y va a cambiarlo por otro, usted está sustituyendo. Cuando hablamos de eliminación es cuando usted cambia el diseño o cuando usted cambia la tecnología del equipo por una totalmente distinta. Les coloco un ejemplo claro que vivimos los que somos un poco mayores hace más o menos unos 30 años. Yo en el colegio, yo gradué en un colegio comercial. Incluso a mí en 9º grado, siendo yo una niña de 14 años, con el aval del colegio, a mí me tocó hacer unas prácticas en oficina. Es decir, a mí me tocó ir a una empresa y desarrollar unas prácticas comerciales. Y yo aprendí a escribir a máquina. Yo recibía clases de contabilidad, mecanografía. Bueno, la taquigrafía sí no me tocó a mí, pero sí técnicas de oficina. Entonces, ahí aprendí a escribir. Cada dedito tiene su tecla, ¿cierto? Y bueno, muy funcional porque cuando vinieron los computadores, yo recuerdo que ya en el 93 teníamos un instructor de informática y ni siquiera era Windows, era en un sistema que se llamaba MS2 y se trabajaba, era por comandos y los comandos eran en inglés. Eso era una locura. De hecho, a mí no me gustaba para nada la informática. ¿Por qué? Todo era como a través de códigos, era muy complejo. Gracias a Dios, a partir del 95 se empezó a comercializar el Windows y apareció Sun Word, el programa Word que ustedes conocen,
Claro que ahora ya está mucho más avanzado. Ya estamos frente a un Windows 2020. El Windows se iba modificando. El primero fue el 93, pero ya aquí se comercializó 95, 97, etc. Entonces, es un procesador de palabras. Es como si tú estuvieses en una máquina de escribir y tienes la opción de corregir. En una máquina de escribir no. Tú estabas escribiendo un texto y en la última letra, ya la ultimita letra del escrito se te dañaba, tenías que volverlo a hacer. Entonces, miren que en ese caso, cuando pasamos de esas máquinas de escribir, sean sencillas, y ahí habían algunas que eran eléctricas, que funcionaban con electricidad, y habían unas que eran manuales, cambiaba era la tinta, pasamos al computador. Ahí sí estoy hablando de un proceso de eliminación. Pobres secretarias, las secretarias eran, usted ve por lo menos señoras que en estos momentos tienen alrededor de 60, 70 años, que trabajaron como secretarias. El común denominador es que sufran de la famosa enfermedad del túnel carpiano. ¿Y por qué creen ustedes que sufran de la enfermedad del túnel carpiano? Aquí se los muestro. Por esto, eran personas que tenían que estar todo el tiempo haciendo transcripciones. Imagínense ustedes 30 años atrás, las secretarias o las auxiliares administrativas hoy en día de un abogado, donde tienen que hacer redactar oficios, redactar derechos de petición. Ustedes se imaginan el trabajo que se tenía hace 30 años, cuando todavía no estaban, apenas estaban, digamos, conociendo, o en el mercado de los computadores, apenas las empresas estaban adaptando ese tipo de tecnología en sus procesos. Bárbaro, ¿cierto? Y que en la última palabra te equivoques y tiene que ser un escrito que no debe tener ni enmendaduras ni tachaduras, ¿cierto? Complejo. Habían borradores, ¿verdad? Habían unos borradores de máquina que tú tenías que y tenían hasta para sacudir el sucio, pero era muy complejo. De veras que era bastante complejo hacer, porque no quedaba, no se veía bonito. Y cuando la máquina estaba, la cinta de la máquina se estaba deteriorando, el escrito quedaba muy clarito, entonces te podía tu jefe mandar nuevamente a que hicieras eso, y eso era un trabajo perdido. Gracias a Dios se inventaron los computadores y ustedes están beneficiándose precisamente de ese privilegio que no tuve yo en mi época escolar. Ya en la universidad mejoró notablemente. Listo. Bueno, entonces continuamos. Entonces, ¿cuáles son los controles de ingeniería? Un control de ingeniería, mire, un control de ingeniería puede ser las señalizaciones. Cuando las personas están haciendo aseo, colocar la malla de peligro, el aviso de peligro o las colombinas con la cinta de demarcación es un control administrativo. Cuando hacemos exámenes médicos periódicos, que en este caso, ojo, en este caso también podemos tomar como control administrativo, es un examen periódico para determinar si el nivel de ruido puede estar generando en el trabajador hipoacusia. Conocí el caso y ese caso terminó en demanda, y esa demanda terminó en una indemnización del trabajador. El gran problema que tienen de pronto las empresas cuando hay un trabajador que eh, se toma la decisión de demandar a la empresa, es que probablemente en un futuro trabajo las empresas se abstengan de contratarlos, porque tienen quizás la imagen de que sea una persona problemática, y en este caso no es que sea problemática, sino es una persona a la que pues obviamente vio vulnerados sus derechos. Y si la ley lo ampara, quiere decir de que la empresa fue negligente. Entonces, antes de tomar una decisión es muy importante asesorarnos con quienes, con abogados laborales, que ellos tienen el conocimiento de la ley y sobre todo enfocada en lo que tiene que ver con los aspectos que pueden perjudicar al trabajador. Entonces nosotros debemos ser en primera instancia conscientes
Y bueno, si la empresa es una empresa consciente de la situación, no va a llegar a estos extremos y va a blindar al trabajador. Va a garantizarle toda la protección al trabajador cuando, pues obviamente, hay una situación ajena o hay una situación de salud relacionada con el entorno laboral. ¿Ok? Entonces, dentro de los controles administrativos, todo lo que es mantenimiento de seguridad, lo que son las inspecciones, lo que es los exámenes médicos periódicos, lo que son las capacitaciones, se consideran control administrativo. Y en este caso, en equipos y elementos de protección personal, es importante la protección auditiva. Entonces, aquí hay que hacer énfasis en qué tipo, cuál es la referencia. Entonces, en el estudio de los trabajos y dependiendo el tipo de ruido, el tipo de máquina, obviamente la empresa debe adquirir los elementos de protección personales adecuados para ese riesgo. Y aquí, ¿qué es lo diferente? Nosotros vamos a encontrar protectores auditivos que son hasta de esponja, ¿cierto? Vas a encontrar protectores de silicona, que son como unos dispositivos que se adhieren aquí, son de silicona, y vas a encontrar orejeras cuando el ruido es bastante complejo. Imagínense un controlador aéreo, una persona que son los que se encargan de controlar el tráfico aéreo en el aeropuerto. Estas personas, si ustedes la ven, todas tienen orejeras, tienen unas monogafas de seguridad y debajo de esas orejeras ellos tienen un protector que puede ser de silicona y arriba van a tener las orejeras para evitar la propagación de las ondas que genera la turbina del avión. Impresionante, ¿verdad? El ruido que genera una turbina. Y un control que también se hace en este tipo de cargos es que los turnos son solamente de 6 horas. ¿Por qué de 6 horas? Porque obviamente, perdón, ¿sí? Perdón, ¿alguien iba a opinar? Disculpe, instructora, es que se me había activado el micrófono sin querer. Ah, ok. Listo, Álvaro, no me había percatado que te habías conectado. No te preocupes, ya te coloco la asistencia. Hola, listo, Akemis. Ya les coloco la asistencia. Antes que se me olvide. Listo. Bueno, entonces, con respecto a la matriz, esto era precisamente como que lo que yo quería dejarles claro. A los que se conectaron ya tardecito, caso Akemis, caso Álvaro, bueno, Katy, no sé si Katy alcanzó a escuchar. Hay algo muy importante que es que les compartí en el material de apoyo. Le compartí la ETC 45 y le compartí la ley 1562 del 2012, que son leyes fundamentales en seguridad y salud del trabajo. Aún no les comparto el decreto único reglamentario porque el decreto único reglamentario hace referencia, es bastante, ¿qué les digo? Bastante extenso y en ocasiones pues no me gusta saturar el territorio porque a veces el territorio falla. Entonces, a través de la carpeta compartida, voy a generar un drive de HSQ de nosotros solamente para lo que tiene que ver con material que no comparten territorio, pero que ustedes deben tener. Me explico, es decir, el objetivo es no saturar el material de apoyo. El material de apoyo va a ser más que todo exclusivamente para el desarrollo de evidencias. Pero si hay alguna documentación que es fundamental, que ustedes también conozcan y que haga parte de su base de datos, yo se las voy a suministrar para que ustedes la tengan en el Drive. ¿Ok? Ahora mismo fundamental, deben tener impresas sus normas, lo que son la familia ISO. Pero lo que es el decreto único reglamentario, como tiene casi 400 hojas, es un documento que ustedes debe hacer parte de sus bitácoras personales, pero vamos a tenerlos
en medio magnético, en el drive, para que usted cuando requiera vaya directamente y lo consulte. ¿Es claro, chicos? Bueno, entonces, si tienen alguna duda, alguna inquietud. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la jornada? Vamos a culminar la matriz teniendo en cuenta precisamente pues esta última parte, la explicación de lo que son los controles, de lo que es el número de puestos y ya la existencia de requisitos legales. En existencia de requisitos legales en todas es sí. Sí. Si no hay requisitos legales, usted coloca no, pero en todas hay sí. ¿Por qué? Porque todas las empresas, sobre todo donde ustedes están llevando a cabo donde van a llevar a cabo su proyecto formativo, deben ser empresas legalmente constituidas que tengan una planta de trabajadores y que esos trabajadores obviamente tengan un contrato laboral con la empresa. Y en el caso de ejemplo que ustedes tienen para el desarrollo de la matriz de ejercicio, es una empresa como Sobusa, donde los conductores las personas tienen un salario, y pues aparte comisionan por el producido y pues obviamente ellos están como tal afiliados al sistema general porque es una empresa. La misma ley le va a exigir a Sobusa de que sus conductores deben estar como tal afiliados. ¿Es claro, chicos? Lo que hay que hacer, vamos a seguir trabajando la misma matriz de Sobusa, pero ya vamos como a terminarla, a contar, a terminar las casillas que nos hacen falta. Si tienen ustedes alguna duda o inquietud, la sesión así está siendo grabada y monitoreada. Y en cuestión de, voy a dejar de grabarla para ver si de pronto ustedes pueden acceder a ella.